Hermanos, es interesante las palabras que Moisés utiliza en este salmo. De hecho, tal vez para algunos es la primera vez que escuchan que este es un salmo de Moisés. Es atribuido a Moisés por el encabezado en los salmos. Antiguamente, históricamente, es considerado un salmo de Moisés, no de David, no de Salomón, no de algún otro sabio que escribieron palabras de sabiduría. Usted sabe que Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares pertenecen a un tipo de poesía que es considerada por los estudiosos de Dios y de la palabra de Dios como libros de sabiduría. O sea que si yo necesito sabiduría, si yo necesito crecer en sabiduría, y todos necesitamos eso, vamos a tener que tener el equilibrio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es equilibrada por sí misma, fue equilibrada por el Espíritu Santo, de manera que yo voy a encontrar en algunas porciones de la Biblia ciertos énfasis y en otras porciones de la Biblia otros énfasis. Y de repente en algún momento de nuestra vida digamos, pues yo necesito un poco de sabiduría. Parece que necesito sabiduría. Entonces tendré que abrir la Biblia. En alguno de los libros de sabiduría, ciertamente la sabiduría de Dios está en todas partes, en su palabra, pero va a emanar de manera especial en estos libros de sabiduría. Y este salmo, por lo tanto, tiene para nosotros sabiduría que necesitamos. En una fecha como esta, en un momento en que estamos terminando un año, iniciando otro año, creo que al igual que Moisés, necesitamos decir, enséñanos a contar. Y me llama mucho la atención los términos que el Espíritu Santo usa. Ponga su mirada muy atenta en el Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. De tal modo nuestros días. Esa expresión tal. Enséñanos a contar nuestros días de una manera especial. Enséñanos, ayúdanos, guíanos a envejecer de una forma tal que nosotros logremos traer al corazón sabiduría. Es decir, hermanos, que la sabiduría no es algo que nace con nosotros. La sabiduría no viene con nosotros de nacimiento. Nosotros crecemos en ella, aprendemos de ella. El otro día estaba escuchando al pastor Miguel Núñez explicar a hermanas de la iglesia que los varones normalmente cuando están enamorados van a proceder de cierta forma, van a proceder de una manera hormonal, de una manera simplemente animal, van a entrar en celo, por así decirlo, los varones, las mujeres también, pero especialmente los varones. ¿Y por qué las mujeres no proceden así de una manera tan hormonal? Pues por el hecho de que las mujeres tienden a ser más emocionales constantemente, casi permanentemente. El hombre no. El hombre tiende a ser más racional, tiende a ser más calculador. Y la cosa es que las mujeres ven a los hombres comportándose de cierta forma cuando están tratando de enamorarlas y ellas creen que eso es cierto. Ellas creen que de verdad Él les va a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Cuando Él está en el proceso de enamoramiento, sí. Pero después, decía el pastor Miguel Núñez, cuando ya te casas con Él, le pides un vaso de agua y dice, pero ve tú, si eso está ahí nomás, ahí está la pila, coge agua tú, ¿para qué me pides a mí? ¿Qué te cuesta ir y llenarla ahí y listo? Porque ese es el hombre en verdad. Ya no está bajo los efectos de sus hormonas. Ya no está bajo los efectos del galanteo, del enamoramiento. Ya no está detrás de una mujer. Ya la tiene en su casa, ya es su esposa, en el mejor de los casos. Y entonces, decía el pastor Miguel Núñez, esa es la parte fea, pero esta es la parte buena, útil y necesaria. Decía él, la única forma de que ese hombre cambie es que crezca en el conocimiento del Señor. La única forma de que ese hombre cambie, escuche eso, hermana y hermano, escuchen ustedes también, mujeres, niños, jóvenes, la única forma de que nosotros cambiemos es crecer en el conocimiento del Señor. Después de eso no hay forma. Ustedes han oído esa expresión, genio y figura, hasta la sepultura. Es lo que dice todo el mundo. Y es bastante muy cierto, a menos que por la gracia de Dios
esa persona aprenda a contar sus días de tal manera que le traiga por gracia de Dios, por auxilio de Dios, a sus años conocimiento. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que crezca, que aprenda, que entienda, que aprenda a morir como Cristo murió por él, que aprenda a vivir para otros como Cristo le dio vida a él cuando él era enemigo de Cristo, que aprenda a perdonar, a amar, a servir, a respetar. Mientras eso no ocurra, no habrá esperanza. Espero que por la gracia del Señor nosotros, al igual que Moisés, podamos enfocarnos en este salmo y entender la necesidad que tenemos grande de sabiduría. Yo quiero que usted entienda primero que el hombre que escribió esto había andado por el desierto nada más y nada menos que 40 años, con un pueblo que estaba muriendo y que no iba a heredar la tierra prometida, a pesar de que Dios les había dicho que los iba a sacar de Egipto y los iba a meter en la tierra prometida. Pero ¿por qué ellos no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué la nación que Moisés rescató no entró a la tierra prometida? Usted puede decir, no, pastor, sí entraron, pero ¿quiénes fueron los que entraron? Los descendientes, los hijos de esos que salieron de Egipto. Los demás todos murieron en el desierto, excepto, si mal no recuerdo la narrativa bíblica, Caleb y Josué. Los demás todos murieron en el desierto, aún Moisés. Ustedes se acuerdan que Moisés golpeó la roca, que Dios lo amonestó por eso, le dijo que no había glorificado su nombre como debía hacerlo y que por lo tanto él tampoco iba a entrar a la tierra prometida. En ese contexto, en que el pueblo nuevo, el pueblo que fue, digamos, restaurado durante su tiempo en el desierto, los descendientes de los que salieron de Egipto, en ese contexto en que ese pueblo va a entrar a la tierra prometida, Moisés escribe su Salmo 90 según se cree. Así que tengan en la mente no solo una visión romántica de ayúdame, Señor, este año que viene, ayúdame a sostener mis propósitos de año nuevo. No tengamos en la mente solo una visión romántica del Salmo 90:12 pensando en Moisés de esta forma, sino que tengamos una visión más bien añeja, madura, sensata, de un hombre viejo que cuando sacó a Israel de Egipto tenía 80 años. ¿Habían hecho ustedes esos cálculos? Era un anciano cuando sacó a Israel de Egipto y tuvo que acompañar a ese pueblo 40 años más por el desierto y está a punto de morir. Sabe que no va a entrar a la tierra prometida, sabe que Dios a lo mucho le dijo que la iba nada más a ver, que preparara a Josué, que Josué los iba a meter y que todos esos no eran los que habían salido con él de Egipto. Todos esos eran los descendientes de esos. Moisés, viejo, maduro, ya en sus últimas fuerzas, pero tenía una esperanza. Tenía la esperanza de que a través de los descendientes el pueblo observara la gloria de Dios. De que a través de la nueva generación, otros al menos entraran a esa tierra a la que él ya no iba a poder entrar. Otros tomaran la posesión y disfrutaran las bendiciones que Dios dijo que le iba a dar a ese pueblo. Hermanos, nosotros estamos en un mejor lugar de la historia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino, porque por la gracia de Dios hemos sido redimidos y todos nosotros caminamos a la comunión con Dios para siempre. ¿Me entiendes? Para Moisés era un pedazo de tierra real, literal, que él no iba a poder ver. Eran bendiciones de Dios que él ya no iba a poder contar. Pero él en realidad no se perdió nada, porque él también tenía una visión celestial de eso. Y él entendía que por fe él llegaría a Canaán. Por fe él llegaría a la tierra prometida. Por fe él estaría con Dios para siempre. Igual que tú y yo. Para ti y para mí ya no es cuestión de entrar a una tierra X. Para ti y para mí es asunto de vivir con Dios en una comunión eterna.
Pero la realidad de las palabras de Moisés en el Salmo 90 sigue siendo la misma realidad para nosotros hoy. También nosotros estamos a las puertas de la eternidad, momento a momento, segundo a segundo. También nosotros hemos visto caer el pecado de nuestras vidas y lo vemos levantarse. También nosotros vemos cada día cómo luchamos, así como el pueblo de Israel tentaba a Dios y pecaba y era rebelde. Nosotros también estamos en un constante ir y venir, muchas veces en condiciones espirituales similares. Por la gracia de Dios tenemos a Cristo, pero eso no nos libra de tener que decir igual que Moisés: enséñame de tal forma a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Hermanos, esta semana, todo el tiempo yo estoy pensar es una de las cosas que más hago, diría yo, por mi naturaleza, por la forma en que soy yo. Siempre estoy pensando, y estaba yo pensando, los padres tenemos temor de los pecados de nuestros hijos. Yo tengo miedo de qué hacen mis hijos cuando están solos. Yo tengo temor, yo digo: Señor, ayuda a esos muchachos, dale sabiduría, son tan torpes, les falta tanta inteligencia, no entienden la maldad en la que se meten, guárdalos, Señor. Y a la vez, pienso yo, los hijos reciben las consecuencias de los pecados de los padres. ¿Te das cuenta de ese combo? Qué combo perfecto y para dar temor. O sea, yo tengo miedo de mis hijos, de su pecado, de su maldad, y ellos van a cosechar las consecuencias de la maldad de sus padres. La relación no es 100% directa, pero es casi directa. Casi directa. Lo que tú hiciste en privado, Dios le dijo a David: yo lo haré en público. Lo que tú hiciste en privado, yo lo haré en público. Y le tocó a Absalón, ¿verdad?, ser el instrumento de tal perversión. A mí no me gustó, dice Dios, lo que tú hiciste. No me gustó lo que tú hiciste. Mi hermano, nosotros somos salvos por gracia, pero pongamos las barbas en remojo. Supliquemos a Dios que nos ayude a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría, de manera que nosotros escojamos hacer lo que realmente es necesario hacer y no estar perdiendo el tiempo con aquello que no glorifica a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Moisés las había visto. ¿Qué vio Moisés en el desierto? Vio caer a una nación. Vio caer un pueblo rebelde. Vio a un pueblo morir. Un pueblo que, escuche eso, los zapatos no se les desgastaban. Una nube los cubría del sol en el día. Una columna de fuego los guiaba con luz en la noche. Cuando tenían hambre, Dios hacía caer el maná y les proveía. Dice que eso sabía a hojuelas con miel. Pan de ángeles fue llamado así por el pueblo. Cuando tuvieron ganas de comer carne, Dios hizo venir las codornices. Cuando tuvieron que pasar el mar, Dios abrió el mar frente a ellos. Todas esas maravillas el pueblo las vio. Y aún así, en su rebelión, pecaron contra Dios. Su corazón se llenó de acciones, voluntades y deseos contrarios a Dios todo el tiempo. ¿Has leído en el Antiguo Testamento? ¿Has leído todo el Éxodo? Encuentras al pueblo pecando constantemente, diariamente, y el pueblo volvió a renegar contra Dios. Y el pueblo volvió a quejarse contra Dios. Todo el tiempo llegaba a un lugar donde las aguas no eran dulces y el pueblo se quejaba. Después de que Dios los había cuidado ampliamente. Pero nosotros somos exactamente iguales. Moisés está viejo, Moisés está maduro, su visión no es romántica, pero tiene esperanza. Una esperanza real de que aún hay un Dios en los cielos que me puede ayudar y que puede ayudar a este pueblo que va a entrar a la tierra prometida, y que yo podré ver el pueblo gozando y disfrutando de las bendiciones de Dios a través de la extensión de mis descendientes. Hermanos, creo que nosotros deberíamos llenar nuestra mente con los mismos deseos. Que yo pueda ver tu mano, oh Dios, que tú confirmes
la obra de nuestras manos, que tú des el fruto de lo que estamos haciendo y trabajando, que el evangelio se extienda, que tu nombre se haga grande sobre esta tierra. Pero para que estas cosas ocurran y para que la gloria de Dios siga extendiéndose sobre Liberia, sobre Guanacaste, sobre el pueblo en el que usted vive, porque aquí hay gente de Filadelfia, viene gente de Playa Grande, viene gente de varios lugares. Y quisiéramos que tuvieran una iglesia en cada lugar, que no tengan que agarrar un autobús desde Filadelfia hasta aquí, sino que tengan una iglesia en cada lugar. Bandera en Alto inició su existencia en Filadelfia, pero tuvo que salir de Filadelfia. ¿Sabe por qué? Porque Liberia respondía mejor. Había más gente de Liberia que de Filadelfia. Una vez le dije a una persona, ¿entiendes que la iglesia se va de Filadelfia? ¿Entiendes eso? Que cuando es miércoles por la noche y teníamos culto, tú no venías. No venías. Domingos no venías. Si así vivimos para Dios, ¿cómo será el lunes, el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado? Si eso es el supuesto día en que todo mundo es religioso, ¿cómo serán los otros días en que no lo somos? Hermanos, necesitamos aprender a contar nuestros días de una manera tal que realmente traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, la sabiduría. Y para eso hay que empezar en Dios. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, todo inicia aquí. Tú eres Dios. Todo inicia ahí, hermanos. Si queremos aprender a contar nuestros días con sabiduría, tenemos que iniciar en quien todo inicia, en Dios. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio, Dios. Claro, nosotros sabemos que el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el original se lee, en el principio Dios. Y esa frase tiene un significado muy profundo. En el principio, Dios. Queremos aprender a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos pensar en esto. En el principio, Dios. Es necesario que Dios se convierta en el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros razonamientos, el centro de nuestra existencia, el centro de nuestras conversaciones. Hace unos días atrás escuché a un pastor decir que a Jesús se le considera en el libro de Isaías consejero. ¿Han oído eso? Y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Se acuerdan de eso? Rey eterno. Pues uno de los términos con el que se conoce a Jesús es consejero. Y él decía, hermanos, en medio de esta época en que estamos viviendo, la gente escucha muchas voces, y lamentablemente perdemos de vista la voz de Cristo. Él es el único consejero que te va a llevar hasta la eternidad y te va a pastorear más allá de la muerte. Pero el predicador, no solo yo, el predicador dijo lo siguiente, pero creo que escuchamos muchas voces a través de Facebook. Y luego dijo, muchas voces a través de TikTok. ¿Sabes lo que eso significa? Yo ya sé hacia dónde estaba yendo ese predicador. Demasiado entretenimiento. Demasiada vida absorta, metida solamente ocupada con cosas pasajeras de este mundo en esta tierra. La acción más común de las personas es esta. Con la pantalla en la mano y su dedo gordo subiendo. Eso no es poner a Dios en el centro. Eso no es en el principio Dios. Señor, tú has sido para nosotros refugio de generación en generación. Desde antes que los montes existieran,
Desde antes de, ¿qué más dice? Antes que nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hermanos, necesitamos preguntarnos si realmente Dios está siendo mi refugio, si Dios está siendo el centro de mi vida, si yo estoy acudiendo a Él como el consejero y el que pastorea mi alma, o si mi alma está ya ni siquiera siendo aconsejada, solamente entretenida, pasando los días, pasando las horas, pasando las épocas. Sabemos que estamos en la época de Navidad y de fin de año, y la gente se reúne a comer chancho. Pero cuando usted los observa después de un rato, todos están metidos en sus teléfonos. Todos. Ya no están compartiendo memes, están compartiendo cosas. Todos están metidos dentro de su teléfono. Hermanos, mi predicación no es contra la tecnología hoy. Mi predicación es a favor de aprender a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el punto es, hermano, que no lo vamos a encontrar así. No lo vamos a encontrar poniendo otras cosas en el centro y existencia de nuestra vida. Un día hice un examen. Decía un especialista que si llega la noche y te acuestas con el teléfono en la mano, lo primero que vas a buscar el otro día en la mañana es el teléfono en la mano. ¿Es cierto? Te levantas con el deseo de extender la mano y... no, pero es solo para ver la hora. Mentiras. Vas a ver la hora, vas a ver el WhatsApp, vas a ver los estados, te vas a meter en Facebook, vas a pasear por el TikTok y vas a estar jugando. Si eres de los que juega con el teléfono, terminas jugando. Y cuando te das cuenta has invertido una hora, poquito, tal vez 2 o 3 de la mañana, 2 o 3 horas. Y Dios no fue el centro. Dios no estuvo en el centro de mi despertar, de mi nuevo día, de mi amanecer. Hermanos, a veces yo quisiera decir de manera profética que los días se van a acabar. Y que fuera cierto, ¿verdad? Para que todos saliéramos corriendo a vivir para Dios. Pero si queremos traer al corazón sabiduría, así es que tenemos que vivir, poniendo a Dios primero. ¿Sabes lo que dice este salmo en los primeros versículos? Dios es eterno. Las generaciones de los hombres caen una detrás de otra. Los hombres mueren de generación a generación. Pero tú sigues siendo el mismo. Tú no te mueves, tú no cambias. Tú no estás hablándonos por TikTok, no estás hablándonos por Facebook. Él sigue siendo el mismo. Él no ofende la intelectualidad del hombre y le ha dado por herencia un libro para que tenga comunión con Él a través de un libro, por medio del auxilio de su Espíritu Santo. Él sabe que el hombre es catalogado como el hombre que piensa. Entonces aquí tenemos para pensar la bendita palabra de Dios. Todos nosotros somos deudores. Todos nosotros necesitamos más sabiduría. Personalmente, por ejemplo, yo me doy cuenta que para levantarme e ir a mi Biblia, necesito dejar todo organizado desde la noche anterior. La mesa, la silla y la Biblia y la sala, todo, que solamente yo me levante así y me vaya para ahí, donde me está esperando la palabra de Dios. Cuando las cosas no están bien ordenadas, me pongo a ordenar. Y cuando me doy cuenta, ya pasa el tiempo que pensaba tener con Dios, haciendo otra cosa. Mi hermano, hagamos lo que tengamos que hacer para que Dios sea el centro de nuestras vidas, para que todo inicie con Él. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Otro versículo que viene a mi mente, y perdón por haberlo pensado y no haber anotado la cita, es un texto en los profetas donde dice que llegó la hora de la siembra, ahora se levantó la cosecha y aún nosotros no hemos sido salvados. Siempre viene a mi mente ese texto, recordándome, mira cómo pasan los tiempos, mira cómo pasan los días y tú sigues en el mismo lugar. Y los hermanos que yo pastoreo y que quisiera ver en otro lugar siguen en el mismo lugar. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si Dios no existiera, hermanos, y si no tuviéramos a Cristo y al Espíritu Santo, uno abandonaría la tarea
o la idea de que un día seremos mejores. Pero sabemos que por la gracia de Dios es que existimos. Sabemos que conservamos esperanza. Y eso era lo mismo que estaba en la mente de Moisés. Moisés decía, yo he visto caer generación tras generación. ¿Cuántas generaciones se podrán ver pasar? ¿Cuánta gente se podrá ver morir en 80 años? Y si le sumas a eso 40 más por el desierto. ¿Cuánta gente habrá visto Moisés? Y Moisés dice, y tú sigues ahí. Tú sigues eterno, tú sigues siendo el mismo. De generación en generación, antes de que todo existiera, Dios ya estaba ahí. Hermanos, en esta semana me puse a escuchar un sermón de este mismo capítulo, Salmo 90, para ver si mis ideas, cuando yo tengo mis ideas claras, escucho a otros predicadores bíblicos, para ver si ellos están diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Hermanos, están diciendo exactamente lo mismo. Están diciendo por todos lados, tú, hermano, joven, tú que me escuchas, tú eres propiedad de Dios, le perteneces. Él te creó a ti para tener con Él una relación eterna. Tú que me escuchas, todos están diciendo lo mismo. Venimos de Él y vamos hacia Él. Esta vida no es una nada. Esta vida no viene de la nada y no va para la nada. Esta vida tiene todo el propósito de que tengamos una relación con Dios, que nosotros permanezcamos en Él y así estaremos con Él para siempre. Avanzamos hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reina la justicia. Quisiera yo que tanto mi entendimiento como el de los que me escuchan fuera abierto y nosotros aceptáramos profundamente y realmente que eso es cierto. Porque entonces Dios sería el centro. Uno diría, pero ¿por qué voy a afanarme con esto si Dios es el centro? ¿Para qué voy a perder mi tiempo con esto si Dios es el centro? Hermanos, si viviéramos nuestras vidas como deberíamos vivirla, todos deberíamos salir de aquí como el apóstol Pablo a llevar el evangelio por todo el mundo conocido, a proclamar a Cristo a toda criatura. Llenar toda Liberia con la verdad de Cristo, porque para Él vivimos, porque en Él nos movemos, porque de Él somos, en Él es que existimos. Los hombres se levantan, crecen y caen, mueren, y Dios sigue estando en el mismo lugar. Él sigue sentado sobre su trono, gobernando sobre el círculo de la tierra, y me ha dado a mí una hermosa existencia para que yo viva de manera que el nombre de Él sea glorificado. Yo sé que lo que estoy predicando es más grande que yo, es más grande que mis actitudes, es más grande que mis pensamientos, es más grande que mis deseos. Estamos diciendo lo que Dios dice, estamos declarando lo que Dios declara. Pero al menos si saliéramos de aquí completamente afectados, como para que cada segundo pensáramos, Dios es el centro, Él tiene que seguir estando ahí. En mi vida, el centro a Él le pertenece. Él debe ser glorificado, Él debe ser exaltado. Eso, mis hermanos, aquietaría nuestro pecado. Nuestro pecado es la razón de nuestra temporalidad y de la forma en que nosotros atravesamos este mundo de manera tan fugaz. Salmo 90, verso 3 en adelante. Salmo 93. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. ¿Por qué? El versículo que sigue dice, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Hermanos, si hemos de aprender a contar nuestros días con sabiduría, hemos de recordar también esto. Somos muy livianos, somos muy pasajeros, duramos aquí en esta tierra muy poco, y por una razón. Dios dice, porque yo les he puesto fin, yo les he puesto un límite por la siguiente cosa, por tu ira, por tu furor
hemos sido conturbados. Versículo 8, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dice Dios, ¿sabes por qué no duras para siempre en esta tierra? Porque yo puedo ver tu pecado. Porque tu pecado está delante de mí. Nuestro pecado es lo que atrae sobre nosotros la ira de Dios, el furor de Dios. El problema de la temporalidad del hombre ante la eternidad de Dios no está en Dios. El problema de la temporalidad del hombre ante la eternidad de Dios está en el pecado nuestro, en nuestras transgresiones. Si queremos aprender a contar nuestros días con sabiduría, vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestro pecado y reconocerlo. Dice Dios que la ira de Él se revela desde el cielo. Romanos 1:18. Lo cito para ustedes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Un predicador decía, lo ilustraba así: es como si tuviéramos una copa llena de agua, de vino, y se mueve y caen gotas sobre los hombres aquí en la tierra. En este caso, la copa de lo que está llena es de la ira de Dios. ¿Por cuál razón? Por los pecados nuestros. ¿Qué dice Dios en Génesis? Recientemente acabada la creación y el hombre se cae en pecado y arrastra a todo el mundo en pecado. Dios dice que le pesó haber hecho al hombre, le pesó en su corazón, porque los designios del corazón del hombre eran de continuo, ¿cómo lo dice Dios? Solamente el mal. Lo que los hombres piensan a cada rato, dice Dios, es solamente el mal. Hermanos, diciendo esto y pensando en esto, exponiendo esto, a mi mente solo viene la expresión: miserable de mí, miserable de mí, miserables de nosotros, que de continuo nuestra mente solo está ocupada en el mal, en el mal. Tenemos que reconocer eso, tenemos que iniciar pensando en la eternidad de Dios. Tenemos que continuar evaluando nuestra temporalidad. Tenemos que seguir en esa línea de análisis, aceptando nuestra responsabilidad. Es por mi pecado, es por mi rebelión, que tu ira se revela desde el cielo cada día sobre mí. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la vida ya con 20 problemas y no aprendemos? Le agregamos el problema 21. ¿Les ha pasado? Agregamos el problema 21 y uno dice, no te bastó con 20. No, quería un poquito más de pecado, quería un poquito más de maldad y ahora tengo 21. Y llegando a 21, ¿usted cree que paramos? Quisiera yo que todos paráramos. Es decir, ya es suficiente, basta ya el tiempo pasado. Basta para haber hecho lo que era agradable a los hombres perversos. Ya no más. No, agregamos el 23 y el 24 y seguimos añadiendo pecado sobre pecado. Si no aprendemos a contar nuestros días con sabiduría, de manera que traigamos al corazón sabiduría, la Biblia dice, tu pecado te va a alcanzar. Tu pecado te va a alcanzar. Hermanos, hay hogares destruidos por causa del pecado. Hay padres que ya no pueden orientar a sus hijos por causa de su pecado. Ya no tienen la moral, el derecho moral, la credibilidad, ya nadie les cree. Hay pastores que ya tuvieron que dejar de predicar porque nadie les cree. Perdemos la credibilidad, perdemos la condición moral, perdemos la capacidad de corregir un alma. Ayer estaba pensando también, todo lo que decimos queda en los oídos y en la mente de nuestros hijos. ¿Lo has pensado, hermano? Y como tú y yo somos adultos, el otro día a mí ya se me olvidó lo que yo dije. Pero ya yo lo puse en la mente de mis hijos. Ya yo entorpecí sus cerebros con mi pecado.
Yo hubiese mejor guardado silencio, hubiese mejor con sabiduría buscado el rostro del Señor en oración, hubiese mejor puesto mi mirada solamente en Cristo, pero en lugar de eso la desvié y por mi pecado estoy afectando la realidad que vivo. Debemos recordar esto, hermano, si es que queremos aprender a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Debemos aprender a meditar en todas estas cosas. Dice el versículo 8, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Y ahí se acerca Moisés a esta realidad. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe a ti? ¿Sabes? Yo pienso que Moisés está diciendo, Señor, ayúdanos a entender lo que estamos haciendo. Ayúdanos a parar con nuestro pecado. Ayúdanos a vivir una vida pensando en ti y en la gloria que a ti se te merece. Porque hacia aquello para donde estamos avanzando, mi hermano, estamos avanzando hacia la eternidad. Estamos avanzando a ver a Dios cara a cara. Eso puede ser una gran razón de alegría o una gran razón para estar turbado. Porque, ¿qué diremos cuando le veamos? ¿En quién nos esconderemos? ¿Quién será nuestro refugio? Moisés inició donde cualquier sabio debía iniciar, en Dios. Tú has sido nuestro refugio. ¿Pero Él es tu refugio? ¿Él será tu refugio eterno si es tu refugio hoy? Si no, no. Yo no puedo pretender vivir aquí como a mí me da la gana y luego cuando me vaya a morir, ay, voy a refugiarme en Dios. No se puede. Ayer estaba viendo un programa de televisión en el que hay una gente que busca muertos en el desierto. En el desierto con Estados Unidos hay gente que busca fallecidos. Y cuando los encuentran, el hombre anda a un agua bendita y se lo echa sobre el cuerpo y dice, Dios, te ponemos ante ti a fulano, gracias por haber encontrado sus restos, perdona sus pecados, decía este hombre. Y luego dijo, su único pecado fue haber deseado el sueño americano. ¿Usted cree que eso sea cierto? Su único pecado fue, oh Dios mío, haber anhelado ir a Estados Unidos y hacer plata. Ese no fue su único pecado. Eso no es nuestro único pecado. Estaba yo pensando que a veces nosotros decimos, la buena acción del día ya la hice. Hermano, ¿cómo puede ser eso? La buena acción del día. Bueno, que cuente como mi buena acción del día. O sea, ¿qué hacemos todo el resto del día? Puras malas acciones, entonces, solo esta es la buena. Y alguno dice, bueno, será la buena acción de la semana. Está bien, vendémelo, te lo voy a comprar. La buena acción de la semana. ¿Y el resto de la semana qué fue? De continuo solamente el mal. Esta no es la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿para qué nos cuenta Dios esto? Que Él siempre ha estado ahí, que tú caerás y Él seguirá. Que tú eres pasajero, liviano, temporal, y que la razón de tu temporalidad es tu pecado, y que caminamos hacia ver su ira. ¿Para qué me contará Dios esto? ¿Para que yo me ponga a llorar? ¿Para qué me contará Dios esto? Hay gente que dice, predicando este salmo, dice algo así como, hermanos, no defraudemos a Dios. Este año vivamos para Dios. ¿Tú crees que vamos a defraudar a Dios? Si Él es Dios, ¿por qué será defraudado? ¿No se supone que ya lo sabe?
Ya sabe todo. Desde antes de que el mundo existiera, ya Él lo sabe. Hermanos, esto no se trata de Dios, de que pobrecito Dios, de que le dolió a Dios haber creado al hombre. Pobrecito Dios, no lo defraudes. Hermano, esto se trata de ti y de mí. Esto se trata de nosotros. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los necesitados. Nosotros somos los que necesitamos aprender a temerle, reverenciarlo, seguirlo, obedecerlo. Nosotros somos los que necesitamos las peticiones con las que Moisés termina su salmo. Brinquémonos el versículo 12 y leamos el verso 13. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Moisés dice, Señor, ayúdanos. Compadécete de mí, compadécete de nosotros. Vuelve, Señor. Déjanos ver aquellos tiempos en que tú eras glorioso, en que tu buena mano estaba sobre nosotros, cuando nos rescataste de Egipto con mano fuerte. Pero tenemos 40 años en el desierto pecando, pecando y pecando. Vuelve, Señor. Compadécete de nosotros, tus siervos. Sigue diciendo, sácianos por la mañana, ¿con qué? Con tu misericordia. Moisés está pidiendo exactamente lo que un delincuente y un deudor debería pedir. Misericordia, gracia, compasión. No está reclamando derechos, está suplicando como un necesitado. Hermanos, si nosotros hemos de aprender a contar nuestros días con sabiduría, tenemos que aprender que Dios, si tiene hambre, no me lo va a decir a mí. ¿Me explico? ¿Sabes lo que eso está en la Biblia? Si Él tuviera hambre, dice, yo no te lo diría a ti. Soy más grande que tú. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Padre Dios? Clama a mí. Clama a mí. Como un hambriento, como un necesitado, como un miserable. Palabras que en esta generación ya no se pueden decir. En el año 2023 decirle a otro ser humano miserable es ofensivo, es pesado. Pero Dios no cambia y nosotros seguimos en una condición de miseria si no hemos sido saciados de su misericordia. Moisés dice, sácianos, déjame lleno, completamente pleno de tu misericordia. Saben que la Biblia nos declara en Efesios que Dios es rico en misericordia, pero que yo la necesito, que yo estoy urgido de ella, que yo necesito buscarla día con día, momento tras momento. Joven, tú la buscas. Yo quisiera decir sus nombres, pero no quiero delatarlos para los que están en redes, ¿verdad? Los que estamos aquí sabemos quiénes somos los que estamos aquí, pero yo me pregunto, ¿tú buscas la misericordia del Señor? Y le pides que te llene de ella. Sáciame, Señor, de ella. Yo creo que no, jóvenes, yo creo que no. Yo creo que lo que buscamos es el teléfono, el TikTok, el Facebook, las redes y cualquier otra cosa. Pero no la misericordia del Señor. Sin ella estamos perdidos. Sin ella. Muchos tendrán que decir un día, si a Edier le falta la misericordia del Señor, si Dios no me da su misericordia, muchos tendrán que decir un día, alabado sea Dios por haberlo condenado, por haberlo apartado de Él para siempre. Y lo mismo tendrán que decir otros de ti. Glorificar el nombre de Dios por ver cómo te aparta de Él y te deja en un lugar de condenación para siempre. Tú no naciste para eso. Naciste para estar con Dios, vivir una vida con Dios, para la gloria de Dios. Ayer o antier le pasé un versículo a mis jóvenes del grupo de familia, ¿verdad? Que el hombre que haga qué con su padre y su madre, el que no escucha el consejo y el que deshonra a su padre y a su madre, ¿qué dice Proverbios, hermano Dani? Que los buitres le saquen los ojos. ¿Qué piensas tú de Dios?
Generación de cristal. ¿Qué pensamos de Dios cuando oímos eso? Que los buitres le saquen los ojos. Eso es serio y ni se compara con el día grande que ha de venir, el día de la ira de Dios. Hermanos, la Biblia está llena de amonestaciones para nosotros diciéndonos, teme, teme, teme. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Teme, mira la bondad de Dios y considera también su ira. Considera que Él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Considera eso. Considéralo. ¿Quién, Señor? Dice Moisés, ayúdanos a poner en nuestra mente cuánto temor deberíamos tenerte a ti. ¿De qué forma deberíamos reverenciarte? Al punto que terminemos diciendo, lléname de misericordia, oh Padre. Ten de mí misericordia. ¿Se acuerdan que habían dos hombres orando en los evangelios? Uno se golpeaba el pecho diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás. Y otro solamente decía, ¿qué decía? Ten misericordia de mí. Se golpeaba el pecho diciendo que él era el pecador, que Dios tuviera piedad de él. Hermanos, nosotros necesitamos estas súplicas. Necesitamos pensar en ellas, meditarlas, examinarlas. Jóvenes, Esteban Muñoz, que yo siempre lo saludo cada mañana, ¿verdad? El doctor Muñoz. Necesitas pensar en esto más y más, más y más. Un día la esposa de un pastor dijo de mí, yo era un joven, y dijo de mí, Edier ni lee la Biblia. Me dio un colerón, pero era verdad, pura verdad. Mi Biblia yo solo la llevaba al culto el domingo y la guardaba arriba del ropero todo el resto de la semana. Y otro día un pastor me quitó la Biblia de las manos, le dio vuelta y me la volvió a dar. Y me dijo, ¿te has leído esto de aquí a aquí? Yo sentí vergüenza. Vergüenza. Y yo dije, sí, es cierto, yo no la he leído. Ese día empecé a leerla. Y hermanos, siempre digo esto como testimonio. Lo que empezó ese día no ha terminado hasta el día de hoy. Tal vez, jóvenes, este es un buen día para empezar eso que no terminará nunca, que te dará una nueva vida, que te va a saciar de las misericordias del Señor, que lo verás y correrás a Él como a un Padre amoroso y ya no como a un juez. Aquel que clama por misericordia hoy se anticipa al día del juicio. Celebra un juicio anticipado. Y dice, Padre Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, necesitamos pensar en eso. Sin esa misericordia, sin esa gracia, sin esa piedad, nosotros estamos perdidos. Moisés sigue diciendo en el Salmo 90, verso 14, sácianos por la mañana con tu misericordia. ¿Y qué haremos? Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifiesta tu obra a tus siervos y tu majestad y tu majestad a sus hijos. Aquí es donde voy. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Que sea tu gracia sobre nosotros. Y entonces sí, ¿qué habrá entonces? Alegría. Los versículos anteriores. Tendremos alegría, dice, nos alegraremos conforme a los días en que fuimos afligidos. Hermanos, estaremos un día con el Señor para siempre. Eternamente. La comunión con Dios no tendrá fin, jamás. Fuiste creado para eso. Yo siempre me asombro cuando veo que hacen una cesárea. He compartido videos en Facebook de que le hacen una cesárea a un bebé. Está metido ahí dentro de una bolsa. A la mamá sí se lo hacen, pero para sacar al bebé, ¿verdad? Está metido entre una bolsa ahí el bebé. Y está vivo, está quieto, no pasa nada. El doctor rompe eso y el bebé sigue como si todavía estuviera ahí. Y hay que decirle, hey, ya llegaste aquí.
Y entonces grita. Y si no grita, hay problemas, ¿verdad? Hay que limpiarlo, hay que hacerle algo para que llore como evidencia de que ya llegó aquí. Llegó a un mundo de dolor. Llegó a un mundo de aflicción. Él es un lindo pecadorcito, dice un predicador muy famoso y muy bueno, bíblico. Es un lindo pecadorcito el que acaba de nacer. Pero ¿sabes qué? Todo el proceso para que él existiera es maravilloso. Es increíble. La forma, Moisés, en que usted respira hoy es maravillosa, es increíble. La forma en que alguien puede ver, la forma en que alguien lee, la manera en que piensa, es increíble. Ahí tenemos a Armando, ¿verdad? Haciendo microbiología. Es increíble, ¿verdad, hermano? Cuando usted se mete ahí, eso no se llama microbiología. Cuando agarra el microscopio ese, así se llama, porque no es el telescopio, ¿verdad? Pero él ha puesto unas cosas ahí, micros. Ahí hay organismos, ahí hay seres vivos. Están dentro de nuestro gran ser vivo. Es increíble. Si Kiara se viera caminando por un verde campo lleno de flores, Kiarita, usted va caminando por un campo lleno de florecillas amarillas, así hermoso, un pastizal bien lindo. Pero el hecho de que ese ser humano vaya caminando ahí sobre ese pastizal es increíble. Y no tiene nada que ver con el ser humano que va caminando por ahí. Es más que eso, tiene que ver con quién lo creó, cómo camina, cómo aprende, cómo piensa. Todo el cerebro. Me encanta una película en la que un hombre está fascinado con el cerebro. Es un doctor, es un especialista, es la historia de la vida real de un hombre, donde él lo que dice es maravilloso la forma en que eso funciona. Y no solo el cerebro, cada órgano, cada parte. Lo único que te estoy diciendo es, tú me oyes a mí decir que somos para Dios, que nacimos de Dios y vamos hacia Dios, y te parece tontera, porque hay demasiado ruido a tu alrededor. Solo por eso. Hay demasiada mundanalidad a tu alrededor. Solo por eso. Pero un día Dios va a quitar todo eso y tú lo vas a ver a Él, te vas a ver a ti y vas a decir, era cierto. Soy para Él y Él era para mí. Y Él te dirá, apártate de mí. Eso va a doler. Eso va a doler pérdida de eterna condenación. Sufrirán pérdida de eterna condenación. ¿Tú te imaginas eso? Deberíamos decir, Señor, ten de mí misericordia. Dame tu gracia y me voy a alegrar. Me voy a alegrar tanto o más como los días en que fui afligido aquí. Sí, hermanos, aquí las Mitsubishi Montero se les rompe la tubería del coolant. Claro que sí. Cuando uno ya no tiene ni un 5 en Navidad. ¿Verdad? Uno dice, ahora, pues sigue adelante, sigue adelante. Mira a Dios. Dale gracias a Dios por su misericordia, ora por su gracia. Enfócate en Él, en su gloria. Ni siquiera es que estemos alegres porque estamos vivos. Es porque nos ha dado a Cristo. Porque ha abierto un camino nuevo de reconciliación del hombre para con Dios. Y hoy llama a los hombres, a todo hombre, en todo lugar, a que haga ¿qué cosa? A que se arrepienta. Como si Dios rogara por medio nuestro, les decimos, reconcíliense con Dios. Volvamos a Él, contemos los días desde la perspectiva de Él. Vistamos nuestra ropa desde la perspectiva de Él. Hablemos nuestros comentarios desde la perspectiva de Él. Reconociendo nuestros pecados, porque vamos a fallar muchas veces. Vamos a pecar muchas veces, pero volviendo la mirada a Dios en Cristo. Y procurando, hermanos, cada vez menos necedad y cada vez más sabiduría. Cada vez más sabiduría. Cada vez menos nuestro pecado y cada vez más la gracia de Dios. Señor, dame más. Moisés dice, sácianos, sácianos. Déjame lleno de tu misericordia, lleno de tu gracia. Confirma tu obra sobre nosotros. Déjanos ver tu poder. Estas peticiones de Moisés, nosotros tenemos que identificarnos con ellas y suplicarlas, no solo mañana que es 2024, sino todos los días de nuestra vida.
todos los días de nuestra vida. Hermanos, por la gracia de Dios tenemos a alguien que ya ha orado por nosotros. Quiero terminar leyendo con ustedes Juan 17. Juan 17, versos 6 y 7. Por la gracia de Dios tenemos a alguien que ha suplicado por nosotros lo que Moisés suplicaba por su pueblo. El pueblo que él sacó de Egipto bajo la poderosa mano de Dios. Pero ahora Cristo Jesús, dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Verso 9, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. Hermanos, damos gracias a Dios de que hay alguien que ora lo que Moisés oró por su pueblo, porque él no iba a entrar, era el pueblo el que iba a entrar. Moisés oró que el Señor les diera misericordia, que el Señor les diera gracia, que el Señor obrara poderosamente, que ellos pudieran ver la mano de Dios fructificando sus hechos. Cristo también oró por nosotros. Y Cristo es mejor profeta que Moisés. Cristo es la consumación de los tiempos, la total revelación de Dios para nuestras vidas. Y aquí en Juan 17 lo tenemos a él diciendo, yo oro por ellos. Qué bendición tenemos, dice el autor a los Hebreos, de que aún hoy intercede por nosotros de esta manera. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo no hemos de rogar nosotros igual? De vuelta. Si hasta la creación gime, ¿cómo no hemos de gemir nosotros también? Suplicándole a Dios su auxilio para aprender a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Hoy ya va la mitad cumplida, ¿verdad? Ya casi hoy vamos a saludarnos, ya es mediodía prácticamente. Amemos pasar la tarde contando nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Y cuando se acabe uno va a poder decir, gracias Señor por este día, ya terminó, gracias por cuidarme, gracias por guiarme, gracias por enseñarme. Permíteme ahora descansar. Y si es tu voluntad mañana ver la luz de un nuevo día. Y cuando mañana inicie, gracias Dios, me has permitido ver un nuevo día. Guárdame hoy, guíame hoy, enséñame hoy a hacer tu voluntad. Si viviéramos así, hermano, yo creo que seríamos altamente bendecidos. Espiritualmente nos alegraríamos, porque la piedad es gran ganancia, no solo en la vida venidera, sino también en esta. Que Dios nos ayude a contar nuestros días y traer al corazón sabiduría. Oremos.